Hola, buena tarde. Hoy quiero compartir contigo la segunda parte de la prueba. La prueba, hay algo en la cual debemos prestar mucha atención y del por qué tenemos que estar vigilantes y atentos a las palabras de nuestro Padre Celestial. La Escritura dice, no mires por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. También dice, todo hombre sea presto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También dice otra escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mira, esta palabra dice, muestre por buena conducta. Una buena conducta es no mirar por lo de los demás y ser presto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse. Esto es importante, estar en la vida del creyente, estar vigilante de estas palabras. ¿Por qué? Porque va a ser puesto a prueba por Dios, y va a permitir que el diablo esté ahí y seduzca. ¿Cómo te seduce el diablo? ¿Y qué es lo que seduce el diablo? Pues la naturaleza carnal que está en ti. Y Dios permite que esto suceda para ver si tú te sometes a Dios, y al someterte a Dios tú deshaces las obras del diablo. Pero cuando tú no te sometes a Dios, tú vas y glorificas al diablo en la carne, y a la vez destruye la obra que Dios quiere hacer en ti. Entonces, para que entendamos esto, la Escritura dice que Dios nos prueba, pero permite que el diablo esté ahí y seduzca la naturaleza carnal. Está la naturaleza divina y está la naturaleza carnal. Y a ella la separa un hilito. Y nosotros somos como esa frontera, nosotros decidimos. Y como nosotros entendemos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces vamos a estar atentos de poner por obra, de no mirar por lo nuestro propio. ¿Y qué es mirar por lo nuestro propio? Sencillo. Si yo estoy hablando con una persona, sea mi esposa, mi hijo, mi esposo, X persona, sea mi familia en el trabajo y todo eso, pero veo, hay una imagen que tú vas a ver cuando estás hablando con la persona, y es esa imagen que algo que dijo esa persona no te gustó. Muchas veces ves a la persona mal vestida o bien vestida, y algo de ella que está hablando y tú estás viendo te seduce. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, porque ella, si tú te pones bajo esa potestad, tú pierdes el año. Tú no vas a obrar y vas a destruir la obra que Dios quiere hacer en ti en esta prueba, que es el juicio. Como dice la Escritura, el juicio comienza en la casa de Dios y nosotros somos su casa. Entonces vamos a estar pendiente, porque Dios está delante de nosotros y nosotros vamos a mostrarle el Cristo a Dios, que es su Hijo, el cual a Él le ha placido presentar delante del diablo, ante el diablo. Entonces, una labor de nosotros es estar vigilante de nosotros, que esta naturaleza no le demos vida. ¿Y sabes qué es dar vida? Es hacer que nazca esa criatura, el el anticristo, nazca en nosotros. Entonces, una de las cosas, porque el anticristo destruye la obra que Dios quiere hacer en la persona. Y esta es la importancia de poder entender que esto se da de manera simultánea. A Jesús le sucedió lo mismo. Pero mira que Jesús, después que se bautizó, ayunó 40 días y 40 noches, se alimentaba de la palabra, y a la vez que se alimentaba le instruía, le enseñaba y le instruía. Y después fue llevado al desierto, y Jesús era más atento a las palabras, se sometió a las palabras de su Padre, y él venció. Y después fue tentado por los judíos, porque los judíos eran la gloria del diablo, o sea, sus hijos, y Jesús venció. Porque él estaba centrado, él se sometió al Padre, él honraba las palabras de su Padre. Las palabras de su Padre era: no vas a discutir, no vas a juzgar por lo que vean tus ojos, ni discutir por lo que oigan tus oídos. Y es tan claro lo que la palabra dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces uno va a estar atento de no juzgar por lo que ven sus ojos, lo que ve uno de la persona, si está bien vestida, está mal vestida, si tiene título, no tiene título. Es tantas cosas que nos seducen en nosotros.
pero por el mismo conocimiento. Pero si yo estoy atento a las palabras de mi Padre, de no juzgar por lo mío propio, sino por lo de los demás, de no mirar por lo mío propio, sino por lo de los demás, y estar atento de escuchar y dejar de ser de ser tardío para hablar, tardío para irarme. Para que obre la justicia de Dios, no debo hacer estas dos cosas. Yo tengo que hacer esa paciencia perfecta, porque en cuanto estoy obrando en esta en conformidad del gozo, porque sé que estoy siendo aprobado, con gozo escucharé. Moriré a lo que se despierta en mí, de lo que mis ojos están viendo, moriré. Y haré de la paciencia, porque si yo albergo, digo una palabra antes de oír, yo estoy despreciando las palabras de mi Padre. Y a la vez estoy airado como alumno, airado. No va a obrar la justicia de Dios y las consecuencias van a venir que tú te vas a sentir frustrado. Frustradísimo, ¿por qué? Porque no obraste correctamente. Te vas a sentir mal porque no obraste, pero el espíritu se entristece. Y como mora en ti, pues tú te vas a sentir lo mismo, triste. ¿Cuándo viene el gozo? Cuando tú trazas bien la palabra de verdad. Obrero, ¿qué es reposar? ¿Qué es reposar en Él? Es trabajar en las palabras que Él nos manda hacer. Ese es reposar. Es aprender a llevar la carga y que esa carga sea fácil. Fácil y ligera de llevar. Pero debes estar atento en ti, porque esto se da simultáneamente. Cuando tú hablas con tus hijos, cuando hablas con tu esposo, con tu esposa, con la familia, con los hermanos, con el jefe, con el trabajo si eres jefe. Tienes que estar siempre pendiente de la palabra de Dios, porque a Él te vas a someter. Y atento a esa palabra y vigilante de ti, porque la prueba, por eso Él nos habla con anticipación, y así hizo con Jesús, le habló con anticipación. Y Jesús, cuando fue probado, estuvo recordando esas palabras, y esas palabras Él le dio olor. Él levantó a Cristo, al Padre, les honró, eso lo levantó a lo sumo y estaba sujeto a ello. Por eso Él aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y si el Cristo, mira que Jesús se bautizó, Jesús obedeció por la palabra al Padre, el Cristo. Porque el Cristo fue sumergido en Él. Cuando Él se bautizó y salió del agua, descendió el Espíritu Santo. Esa justicia que Él hizo, descendió el Espíritu Santo, y el Espíritu engendró el Cristo en Jesús. El Cristo se bautizó en Jesús por la palabra. Jesús, por el sometimiento al Padre, de honrar las palabras del Padre, el Cristo sale. El nacimiento. Y Jesús, como Cristo es la luz, Jesús vio el camino y entendió el camino, supo cómo andar. Por eso dice que la Escritura que Él aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros en la prueba nos sometemos de oír y no discutir, porque Jesús le enseñaron a no juzgar por lo que veían sus ojos, ni discutir por lo que oían sus oídos. Se sometió al Padre. Nosotros hacer lo mismo. En el momento de la prueba siempre va a ser seducida la naturaleza carnal cuando tú escuchas una palabra que vaya en contra tuya. Siempre vas a ser seducido, siempre, 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 siempre. Pero si tú estás atento a ti, vigilante de ti, y en honrar las palabras, de no mirar por lo tuyo propio, y ser presto para oír, tardío para hablar, porque en el oír, y tú eres tardío en hablar, estás meditando en cuanto a la palabra, y Cristo, que es la justicia, te enseña. Ese abogado, y Dios allá no te va a escuchar, porque Dios necesita probarte, y Él no va a responder ninguna oración, porque Él ya te habló con anticipación de lo que tenías que hacer.
Por eso es que uno tiene que escudriñar la Escritura. Jesús lo mismo lo hizo. ¿Y por qué pongo a Jesús siempre como ejemplo? Porque la Escritura me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús vivió por fe después que se bautizó, después que le fue engendrado el Cristo. Después que le fue engendrado, Jesús vivió por fe. Y a nosotros nos es engendrado el Cristo y vamos a vivir por fe, sometidos a la palabra de Dios. Y por eso debemos escudriñar la Escritura. Y ya tú debiste haberla escudriñado desde Génesis a Apocalipsis, dejando que sea Dios quien hable, porque este es el alimento tuyo, la leche no adulterada de la palabra. Y dice, para que por ella crezcáis. ¿Quién es el que va a crecer? ¿Yo? No, Cristo en mí. Porque una vez sale ya entiendo el camino y porque Él es luz, Él me muestra el camino y me hace entender que el camino es así. Y de la manera como Él nació, de la manera que procedí de someterme al Padre, de esa misma manera Él va a crecer en mí, va a tomar control de mí y yo entregándole el control a Él porque muero a mí. Por eso es que cuando cuando hablo con alguien, ven cosas que en mí se despiertan, me seducen de responder a la persona, pero empiezo a morir. Estoy haciendo la paciencia perfecta. Porque lo hago con gozo. Porque entiendo aquel que me dio la vida, me lo dio todo. Y si me lo dio todo, entonces, para ser agradable a Él, tomo lo de Él y lo vuelvo a Él. No mires por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Y te está hablando Él. Sé presto para oír, tardío para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú estás areado, cuando tú respondes, te olvidaste que eras hijo por el conocimiento que has adquirido y porque crees que por ese conocimiento la persona te va a escuchar. Error. Artimañas del diablo y él es muy astuto y tú no lo conoces. Y para que lo puedas conocer, tú tienes que vivir la palabra, experimentar la palabra de Dios en ti y someterte a Dios porque tú eres hijo y Él te va a hacer hijo. Por eso Él que castiga, Él al que ama castiga, azota a todo aquel que recibe, pero hijo. Si soportáis el castigo, dice Él se os presentará como hijo. ¿A quién Él presenta? El Cristo al diablo. Sí. Sí, Él lo quiere hacer así. Pero si tú obras en la carne, tú, por darle la gloria al diablo, destruye la obra que Dios quiere hacer en ti. Pero si te sometes, tú deshaces la obra del diablo. Deshaces las obras que el diablo quería hacer en ti. La maravilla de la palabra de Dios cuando se aplica y se aplica en sí mismo. El conocimiento no es para tirárselo al otro, sino el conocimiento es para aplicárselo a sí mismo. Como dijo Pablo, no peleo como quien golpea al aire, sino que me golpeo a mí mismo. Pablo aprendió a morir a todo lo que veía, a todo lo que escuchaba, moría por estar aprobado por Dios. Por estar aprobado por Dios. Y si Dios se goza por esa aprobación, se goza, también me voy a gozar yo, pues Él mora en mí y me va a hacer que me goce. Esta es la maravilla de las cosas de Dios, el por qué tengo que estar vigilante de mí mismo. Porque antes del conocimiento soy hijo. Y si quiero ser hijo de Dios, tengo que soportar el castigo. Y el castigo se da en la prueba. Por eso debo de hacer de la paciencia, y la paciencia quiere decir no comportarse rebeldemente ni quejarse. Entonces, Dios no te va, si tú le pides, no te va a responder en la prueba. ¿Por qué? Porque Él ya te habló con anticipación. Y si no has escudriñado la Escritura, tampoco te va a responder, porque Él es correcto, Él es perfecto. Él dice las cosas antes y el por qué tenemos que escudriñar la Escritura, porque Él allá nos está hablando con anticipación. En este tiempo, en nuestro tiempo,
Tenemos que aprender a estar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es, no mires por lo tuyo propio, sé presto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse. Y en esa obra, si eres sabio, sabrás comportarte de no mirar por lo tuyo propio y ser presto para oír y tardío para hablar, tardío para irarte. Darle gracias a Dios. Si la persona dice bueno, malo, bonito, feo, estuvo en contra de ti, te contradice en todo, tú vas a ver como Dios, tú vas a ver a Dios y con ese gozo soportarás el castigo. Esto es maravilloso. Yo te invito a que lo vivas. Yo te invito a que lo vivas y que aprendas a deshacer las obras del diablo. Porque la escritura, aunque dice claramente, todo es lícito, no todo conviene. Sí, veo, mis ojos ven a esa persona que me está hablando y no me gusta su manera de hablar. Y la imagen que estoy viendo, no me gusta y eso me lleva a estar en la carne porque me seduce a responder por amor a mi Padre, muero. ¿Me es lícito? Sí, me es lícito, pero no me conviene. Me es lícito, mas no me pondré bajo potestad de ella, porque en el momento en que me pongo bajo potestad de ella, actúo. Entonces engendro el pecado. Paro el pecado, engendro la muerte. El pecado es el anticristo. Un poco de entender un poco la palabra de Dios, porque Cristo, que es la justicia, Él es el que habla y Él es el que me quita un poco, paso a paso me va quitando el velo. Paso a paso que me va quitando el velo o las escamas en los ojos, yo puedo ver un poquito mejor y va el paso a paso. Y ese es el diario vivir de uno, porque nosotros somos como ovejas llevados al matadero todos los días, todo el día tenemos que morir. Por eso es que el diablo no descansa y por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes de nosotros mismos. De honrar las palabras del Padre. De honrar las palabras del Padre. Y que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Y que esa obra se haga efectiva en nosotros. La manera de que Cristo crezca en nosotros es la manera en cómo nosotros nos sometemos y conocemos la voluntad de Dios. Porque si Cristo no nace en ti, tú no vas a entender el camino. Es necesario que te sometas a Dios para que el Cristo nazca, que es la luz en las tinieblas, porque nosotros somos tinieblas. Y cuando Él sale, Él nos muestra el camino y entendemos cómo es el camino para ir al Padre. Por eso es que la Escritura dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy te quiero mostrar esta segunda prueba de que estés vigilante de ti mismo. Tú tienes relación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, todos los días, con tus amigos, con tus hermanos, todos los días, pero vas a tener presente las palabras de tu Padre para vencer. Y Dios te va a llevar a ser hijo. Te va a hacer a su semejanza, hijo. Hijo. Pero te va a disciplinar y tú debes estar pendiente. Y vas a saber trazar bien la palabra de Dios y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vas a estar pendiente de glorificar el nombre de Dios. Hoy te invito, hoy quería compartir contigo esto porque me tenía dando vueltas y muchas veces uno cuando alberga un pensamiento por el conocimiento que tiene se embota fácilmente y le da lugar al diablo. Y después no vayas a echarle las culpas al diablo, échate las culpas tú mismo porque te dejaste seducir por no estar pendiente de la palabra de Dios, porque le diste lugar al conocimiento. El conocimiento no es para tirarlo para allá, el conocimiento es para aplicárselo así, para poder edificar. Que la paz de Cristo sea contigo, familia, amigo y hermano.